Amén. Y amén. Podemos tomar asiento. Pues en el día de hoy comenzamos con la escuela bíblica. En principio tenemos dos niveles. Nivel 1, verdades fundamentales. Nivel 2, tenemos las epístolas a las prisiones. Desde la prisión, perdón. Epístolas desde la prisión. Pero hay un pequeño inconveniente y es que Moisés está enfermo. Está malísimo, está cogidísimo del lumbago, entonces no puede venir. Y vamos a hacer todos la lección 1 de verdades fundamentales, ¿de acuerdo? Aquellos que tengáis el libro de epístolas hacia la prisión, yo os animo, os recuerdo que a todos nos va bien hacer un pequeño recordatorio de las bases, de los fundamentos, de los cimientos sobre los cuales tienen que estar edificada nuestra fe. Y vamos a hablar precisamente de eso, de verdades fundamentales. Y dentro de las verdades fundamentales, aquellas doctrinas que forman la base, los cimientos, los principios de nuestra fe, vamos a comenzar por la unidad 1. En la unidad 1 vamos a hablar sobre Dios y su persona. Y en la lección 1, dentro de la unidad 1, vamos a hablar de Dios, su naturaleza y sus características naturales. Entonces, y queriendo remarcar y dejar claro que a todos nos viene bien un pequeño repaso del nivel 1. Predispongámonos a aprender. Predispongámonos a nutrir nuestro corazón, a nutrir nuestra mente y tener una disposición correcta a lo que viene de parte del Señor. Pues, sin más, lección 1, Dios, su naturaleza, características naturales. Y dice Job 11:7. Ven conmigo a leerlo. Job 11:7. Job 11:7 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? No, claro que no, y es que ni siquiera tendríamos que intentarlo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Nosotros somos creación de Dios, de un Dios infinito, mientras que tú y yo somos finitos. Somos creación de aquel que no tiene ni principio ni final, mientras que el simple hecho de que tú tengas un principio ya te está haciendo menos. ¿Tenemos que nosotros descubrir los secretos de Dios? ¿Tenemos que nosotros llegar al conocimiento del Todopoderoso? No, claro que no. Pero sí tenemos que intentar, sí tenemos que fomentar el estudio, la profundidad del conocimiento de la palabra de Dios. Y es importante que entendamos que no tenemos ningún medio, no tenemos ninguna manera para conocer a Dios que no sea lo que a Dios le ha placido dejarnos para conocerlo. Tú ahora piensa que si tú no puedes orar y tú no puedes leer la Biblia, ¿a través de qué puedes conocer al Dios Todopoderoso? A través de su naturaleza, pero recuerda que también te la ha dado Él. Si a Él no le place, si a Él no le da la gana, tú y yo no podemos conocer a Dios. Pero a Él le ha placido, a Él le ha venido a bien dejarte un libro lleno de ilustraciones a través de vidas de otras personas como tú y como yo, para que podamos entender qué es lo que Él espera de ti
y de mí depende la circunstancia en la que te encuentres. A Él le ha placido darte comunicación, wifi directo con Él. A Él le ha placido darte la vista para que puedas disfrutar de la belleza de su creación. Y tú puedes conocer al Dios Todopoderoso, al Dios omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo puede, simplemente porque a Él le da la gana. No porque te lo merezcas, no porque tú puedas, sino porque Él quiere mostrarse a ti. Y entonces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Y cuántos conocen a Dios de forma plena? Yo te lo pregunto en esta tarde. ¿Cuántos conocen a Dios de forma plena? Imposible. Es más, ¿cuántos conocen la Biblia de principio a final? Imposible. Pero aunque la conocieras de principio a final, aunque supieras todo lo que dicen todos los libros que hablan de Dios de principio a final, solamente conocerías de Dios lo que a Dios le ha dado la gana mostrarse. No conocerías la totalidad de Dios, solamente conocerías lo que Dios ha dicho. Conoce esto de mí. Y conocerías a Dios de forma parcial. Aun conociéndolo todo, lo conocerías de forma parcial. ¿Cuánto nos queda por conocer a Dios? ¿Cuánto nos queda por conocer a Dios? ¿Cuánto nos queda por intimar con Dios? ¿Cuánto nos queda por leer de la palabra de Dios? Pero qué bueno es Dios que dentro de su voluntad ha querido dejarnos en la palabra de Dios. Nos ha querido dejar esa línea directa llamada intimidad, llamada secreto. Y lo primero que tenemos que hacer para conocer a Dios, porque ¿cuántos quieren conocer a Dios? Para eso estamos aquí, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que nos tenemos que fijar es en la naturaleza de Dios y en las características de Dios. Y entonces es tan simple como ir a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? De Dios mismo. Y nos vamos a fijar en diferentes facciones, diferentes atributos, características, cualidades. Pero quisiera comenzar con una pequeña ilustración. ¿Cuántos saben que la sangre se compone de diferentes partículas? Están los glóbulos rojos, blancos, las plaquetas. Yo no soy científico, ¿vale? O sea, yo me puedo equivocar. Yo no soy médico. Pero ¿cuántos sabemos que la sangre se compone de diferentes partículas? Vale. Pero ¿cuántos sabemos que la sangre, es decir, estas pequeñas y diferentes partículas, se mueven alrededor de nuestro cuerpo por diferentes conductos, venas, arterias, pero que esa sangre es movida por esos conductos a través de una pequeña máquina que tenemos en nosotros llamada corazón? Y que no solamente lleva vida a todo lugar de nuestro cuerpo a través de el transporte del oxígeno y los nutrientes, sino que también elimina las sustancias tóxicas a través de los pulmones, riñones y demás órganos. Todo este sistema complejo ha sido creado por alguien. Y yo me pregunto, ¿cuánto conocemos de ese alguien? Porque lo de la causalidad o lo de que esto haya sido creado por el azar, yo personalmente no me lo termino de creer. Yo creo en una mente inteligente que está detrás de esto. Y si todo esto tan perfecto
Yo quiero conocer a ese alguien. Ese alguien, quiero comenzar diciéndote que Dios es una de su naturaleza se compone, en primer lugar, Él es un ser personal. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Pues lo primero que tú tienes que conocer de Dios es que Dios es una persona. Y ahora a muchos les comienza a explotar la cabeza y comienzan a pensar, Dios es una persona, pero si Dios no tiene cuerpo. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál es la cualidad que te da a ti la identidad de persona? ¿Tener brazo? ¿Tener brazo te da la cualidad de ser persona? ¿Verdad que no? Porque entonces aquellos que no tuvieran brazo no serían personas. ¿Tu voz te hace ser persona? Tus dos piernas. Ni siquiera el hecho de todo tu cuerpo te da la identidad de persona. Porque ¿cuántos recuerdan a las personas que ya no están y ya no tienen cuerpo? Las personas nos distinguimos y nos identifica el hecho de poder pensar, sentir y decidir. Y dice el Salmo 25, 14, ven conmigo. Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Dios se comunica. Isaías 1, 14. Isaías 1, 14 dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas en mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Dios tiene sentimientos. Y Génesis 2, 28. No, 2, 18, perdón. Y dijo Jehová a Dios, nos es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le daré ayuda idónea. Dios piensa, razona y toma una decisión. Si a ti lo que te hace ser persona es que piensas y Dios piensa, si a ti lo que te hace ser persona es que Dios, que sientes y Dios siente, y que tomas decisiones y Dios toma decisiones, Dios es un ser personal. Dios es una persona. Y algo importante y que no tenemos que caer en el error es querer coger la cualidad de personalidad como original, la personalidad del hombre. Porque ¿a cuántos o a algunos les cuesta entender que Dios es una persona? Porque entienden la persona desde la cualidad personal del hombre. Mientras que la cualidad personal del hombre es imperfecta, mientras que la cualidad personal de Dios es la original, es la perfecta. Dios es la persona perfecta. Tú y yo somos la vertiente imperfecta de las personas. ¿Se entiende esto? Cuando tú quieras comparar a algo, no lo tienes que comparar desde el conocimiento de lo que tú y yo somos, sino desde lo que Dios es, porque lo que Dios es lo perfecto, es lo original y no lo que tú y yo somos.
¿Sabéis qué más es Dios? Dios es espíritu. Y la verdad que explicar que Dios es espíritu puede ser muy sencillo. Si lo hacemos corto, no se ve. Listo. O puede ser muy complicado si lo queremos alargar. ¿Por qué? Dios no tiene forma. Dios es invisible. Y eso no es fácil de explicar. Entonces, intentándolo explicar de alguna forma sencilla, podríamos decir que Dios es singular. Cuando decimos que es singular, decimos que Él es único. Podríamos decir que Dios es sustancial. Y eso quiere decir que tiene esencia. Y que es invisible. Que no tiene, es inmaterial. Con estas tres cualidades podemos llegar a describir que Dios es espíritu. Es único, es esencialmente único, su esencia no la tiene nadie. Y a la vez es invisible, inmaterial. No podemos tocarlo, no podemos verlo, pero sí hay una esencia que podemos sentir. Y sí podemos identificarlo, sí podemos saber qué esencia es, porque es única. ¿Seguimos por aquí? Y ahora muchos se preguntan, pero si es invisible, eso de la paloma en el bautismo, explícamelo. Porque si es invisible, ¿por qué se transforma en una paloma? O otros dicen, pues explícame lo de Moisés en Éxodo 33, cuando dice que Moisés vio a Dios cara a cara. Y ahí no hay gran explicación. Es tan simple como decir, hay señales en momentos específicos, en momentos puntuales, donde Dios se ha mostrado para hacer obras momentáneas, puntuales. En el bautismo de Jesús, el Salvador, se muestra el Señor, el Espíritu. Pero seamos sinceros, aquí hemos tenido 16 bautismos y me alegro una barbaridad por cada uno de ellos. Pero es que era el bautismo de Jesús. Pero ahora vamos al otro caso, que es Moisés. Pero es que Moisés es el profeta, el tipo en el Antiguo Testamento de Jesús. El Salvador del pueblo de Israel. El que lo sacó de la tierra de Egipto. Hay momentos puntuales donde Dios hace obras puntuales. ¿Sí? Y entonces también puede generar la pregunta, si es invisible y no se puede ver, ¿por qué la Biblia dice las manos de Dios, la espalda de Dios, el rostro de Dios, la diestra de Dios? Y a esto se le llama antropomorfismo. Ostras, no me va a salir la palabra, nunca me sale. Antropomorfismo, madre mía. Si es que tiene tela, Antropomorfismo, ni queriendo hacerlo lento. Antropo viene de hombre y morfismo de forma, ¿vale?
Antropomorfismo. Ahora, qué bien lo he dicho. Ay, me merezco un aplauso, pero... Era broma, era broma. Cuando en la Biblia habla de las manos de Dios, el rostro de Dios, la espalda de Dios, la diestra de Dios, es un antropomorfismo, que esto es tan simple como explicar desde algo conocido algo desconocido. ¿Cómo vamos a explicar los hombres que un espíritu viene a nuestra vida y nos hace sentir bien? Dios ha venido y me ha abrazado. Mentira, que no te ha abrazado. Ha venido el Señor, si es verdad, y te ha hecho sentir bien. Ha venido el Señor y con su mano ha tocado mi rostro. Si tú quieres decirlo así, está bien. Pero es que el Señor no tiene mano. El Señor es espíritu. Es una forma de explicar algo que no conocemos desde algo que sí conocemos. Y esto lo utilizan los escritores, no de la Biblia, los escritores, para explicar cosas que es difícil de entender, y explicándolo de una forma diferente, de una forma figurada, es fácil de entender. ¿Sí? Entonces, los Eso. Los escritores lo utilizan para hacernos entender cómo Dios se muestra en nuestras vidas, ¿sí? Que si no puedo decirlo. A ver. Antropomorfismo. Antropomorfismo. ¿Sabéis qué más? ¿Sabéis qué más forma parte de la naturaleza de Dios? Que Dios es uno. ¿Cuántos lo saben esto? Y ahora lo vamos a explicar un poquito mejor, ¿vale? Que Dios es uno nos lleva a tres conceptos importantes, y el primero de todo es la unidad numérica. ¿Cuántos conocéis el versículo de Deuteronomio 6:4? Deuteronomio 6:4. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno. El ser de Dios es uno. Hay un solo Dios. El siguiente concepto es el de la singularidad, que hemos dicho antes que singular significaba ser único. Es decir, hay un solo Dios, hay un único Dios, y luego vamos a hablar de la simplicidad. Que la simplicidad es que todo nace de Él mismo. Su ser y sus atributos nacen de Él, por lo que nada le precede. No hay nada antes de Él. Él es el principio. Hay un solo Dios. Hay un único Dios. Y no hay nada antes de Él. Y este concepto va a chocar con el siguiente. Y es que Dios en su naturaleza es uno, pero también es trino.
Y ahí ya estamos un poquito más acostumbrados a escucharlo. Estamos más acostumbrados a escuchar que la Trinidad o el Dios Trino. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hablar de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la pura realidad es que explicar la Trinidad no es nada fácil. ¿Y sabéis por qué? Porque para comenzar, la palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Cómo defender un concepto que no aparece en la Biblia? Y eso nos lleva a un estudio mucho más profundo de la Trinidad. Y es que Dios es un solo ser, un único Dios, pero compuesto de 3 personas diferentes. Y ahora nuestra cabeza explota, nos podemos ir a casa, porque esto, y déjame que te lo diga así de claro, esto no lo vas a entender nunca. Esto lo vas a tener que creer. ¿Cómo en un ser hay 3 personas? ¿A que no lo entiendes? Pero es que no lo vas a llegar a entender nunca. Simplemente lo has de creer. Dentro de un ser hay 3 personas que a la vez es un solo ser y es único. Y tan único. ¿Y sabéis quién es? Dios. Pero tenemos evidencias de que este ser que contiene 3 personas o que son 3 personas, tenemos evidencias de él en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos conocen el versículo donde dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Ese hagamos, si no me equivoco, la S final es plural, ¿verdad? ¿Por qué es plural? Simplemente porque están hablando entre ellos para ver qué hacen. Y van a hacer su obra maestra. Dios, el ser, 3 personas, toman la decisión de hacer el hombre a su semejanza. Y entre ellos se comunican. También podemos ver Isaías 48, 16. Como dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Jehová y su Espíritu. Le han enviado 2 personas, pero realmente le ha enviado Dios. Porque están hablando del mismo Dios. Vemos en diferentes pasajes de la Biblia donde el Espíritu, el ángel de Jehová o Dios Padre se presentan de formas diferentes, pero siempre haciendo referencia a un mismo ser. También podemos ver en el Nuevo Testamento cómo se hace referencia a las 3 personas, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, de una forma continuada. Y esto nos da la evidencia de que la Trinidad es una realidad. ¿Y sabéis qué más? Forma parte de la naturalidad de Dios. Y es que Dios es eterno. Dios es eterno. Piensa en este jersey, si estuviese hecho de un solo hilito, que pudiéramos deshilacharlo todo, ¿vale? Deshilacharlo hilo a hilo, ¿Tú te imaginas lo largo que podría llegar a ser ese hilo? ¿Te imaginas
¿cómo de largo podría llegar a ser? Pues ahora tú imagínate que de todo ese hilo súper largo, solamente esto de aquí, fuese lo que ocupa tus 80, 90 años de vida aquí. Tú te imaginas, ¿eh? Mira que tiene, que yo soy grande, ¿eh? Que te dejas grande. Tiene que tener hilo esto. Pues esto de aquí así tan chiquitito, tan cortito. Solamente esos son los 80, 90 años que tú vas a vivir aquí. Todo lo demás podríamos decir que es eternidad, pero ¿sabéis qué? Realmente no es eternidad, porque en algún momento se termina. Pues la eternidad realmente tampoco es eso. ¿Sabes por qué? Porque la eternidad no tiene un principio, mientras que lo que yo te estoy comentando sí tiene principio. Tú y yo vamos a vivir una parte de la eternidad. Vamos a vivir el que no tiene fin. Pero es que Dios tampoco tiene principio. Tú imagínate toda esa inmensidad de tiempo hacia adelante, porque para nosotros es muy fácil pensar hacia adelante. En el año 2050, dentro de 25 años, bueno, 27 años yo tendré, no sé cuánto. 2280. Pues yo tendré 287 años. Pues yo en el 2500, yo tendré 507 años. En el 8900 millones de años. No sé cuántos años tendré ya. Pero para adelante es fácil. Pero tú imagínate esa inmensidad de años hacia adelante. Imagínatelo que Dios también los vivió hacia atrás. Es la eternidad. Es la inmensidad de lo eterno. Es la grandeza, la profundidad de lo eterno. El no tener ni principio ni fin. Y eso a mí me asusta. Dios es eterno. Qué bonito es que Dios siempre ha estado. Nada le precede. Es eterno. Ni principio ni fin. Todo lo que existe tiene un principio. ¿Sí o no? Si Dios no tiene principio, ¿Dios existe? Repito la pregunta. Todo lo que existe tiene un principio. ¿Sí o no? Si Dios no tiene principio, ¿Dios existe? ¿Mari? Espera. Hay una pregunta por aquí. ¿Sí? Porque, porque Él no tiene principio. Él es eterno. Pero en la eternidad... Un momento. Sí, bueno, dime, Romero. Sí, adelante. Alfa y omega son las dos, son la primera y última letra del abecedario griego.
está hablando de una forma simbólica, lo que hablábamos antes, ¿no? Una forma figurada, explicar algo que no entendemos desde algo que entendemos. Hay un principio y un final, pero realmente la eternidad no tiene principio ni final. Porque entonces la eternidad, si Él es el omega, si Él es el final, hay un parón de tiempo en algún momento. Cuando la eternidad no tiene ningún parón de tiempo. Pero no tiene parón de tiempo ni por allí ni por allá. Es una forma de explicar, pero no es concretamente de esa manera. ¿Alguien me explica la pregunta? ¿Dios existe? Claro que existe. Literalmente, lo explico, porfa. Pues vaya predicador este. Pues es lo que estamos diciendo. Todo lo que existe tiene un principio. Pero si Dios no tiene principio, ¿Dios no existe? No, yo pregunto si Dios existe o no. Explicármelo vosotros, no soy cristiano. Yo no debato entre nada. Yo te estoy preguntando. Dios existe antes del tiempo. O sea, no estamos debatiendo si siendo sincero, es tan sencillo. Explico, porfa. Explico. Es tan sencillo porque Sarai tiene... Bueno, yo lo que creo que sí existe, pero no... Bien. Dios existe, está claro, ¿vale? Pero explicamos la confusión de términos. Es tan sencillo como el significado a las palabras se la hemos dado los hombres, ¿vale? Entonces, a la palabra existir se le ha dado el significado de existencia, desde un principio hasta un final. Pero si Dios no tiene principio, Dios existe. La palabra que deberíamos utilizar en el castellano no es existir, sino es Dios es. Porque el ser no tiene por qué tener un principio. El ser, yo soy bueno, yo soy Abel. ¿Desde cuándo soy Abel? Desde siempre. Yo nunca no he sido Abel. Yo soy Abel. Dios es eterno. Dios es. ¿Vale? Entonces, simplemente es un juego de palabras por el significado que la Real Academia Española le da a ciertas palabras. Pero es un juego de palabras que nos hace pensar y nos pone en una controversia, depende si tenemos claro o no tenemos claro nuestra fe. Pero después del juego de palabras y después de este pequeño cortocircuito, continuamos con la lección, ¿vale? Dios, hacemos un repaso, Dios es personal, ¿por qué? Porque piensa, siente y toma decisiones. Dios es espíritu, Él es único, tiene esencia, es inmaterial. Dios es uno, Dios es trino, es un ser único, es trino, en un mismo ser hay tres personas y Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin. ¿Y sabéis cuál es la última cualidad de la naturaleza? Sería que Dios es inmutable.
¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Dios es inmutable. ¿Cuántos de aquí tienen cosas que cambiar? Todos, ¿no? Pues Dios no. ¿Y sabes por qué? Porque como Dios no tiene cosas que cambiar, pues Él no cambia. Dios es inmutable, ¿sabes por qué? Porque no le hace falta cambiar. Dios no cambia y para eso vamos a ir a una lista. Vamos a ir a una lista que encontramos, bueno, yo lo tengo en la página 30. Pues en vuestro libro no sé en qué página estará, la verdad. Antes de comenzar los atributos naturales de Dios. ¿Estáis? Dice, puesto que Dios es infinito, con existencia propia e independiente, está por sobre todas las causas y posibilidades de cambio. Dios está mucho más allá de la necesidad de cambiar, porque Él es perfecto. Continuamos. Dios no puede aumentarse ni disminuirse, ni está sujeto a desarrollo subsiguiente. Dios no tiene la necesidad ni de hacerse ni más grande ni más pequeño, porque Dios es perfecto. El poder de Dios nunca puede aumentar ni disminuir, ni tampoco puede Él ser más sabio ni más santo. ¿Sabéis por qué? Porque Dios es perfecto. Dios no puede ser más justo, misericordioso ni amoroso de lo que ha sido o será jamás. ¿Sabéis por qué? Porque Dios es perfecto. Dios no puede cambiar en su relación con la gente. Actúa de acuerdo con principios eternos que no varían con los cambios de los días. ¿Sabéis por qué? Porque Dios es perfecto y a la perfección no le hace falta cambio alguno. Por eso, como Dios es perfecto, Dios es inmutable, no necesita de cambio alguno. Y pasando al segundo punto, no necesitan ni mejorar y mucho menos no mejorar. Y segundo punto de la lección es los atributos naturales de Dios. Aquí vamos a ir un poco más rápido. Y voy a pedir a aquellos que tengan el libro, a ver si me los pueden cantar. ¿Cuáles son los 4 atributos naturales de Dios? Los atributos naturales de Dios. Atributos naturales. El primero, omnipotencia. Segundo, omnipresencia. Tercero, omnisciencia. Y cuarto, sabiduría. Estos 4 atributos son los atributos naturales de Dios. En la lección siguiente veremos los atributos morales, que en muchas ocasiones los confundimos. Pero estos son los 4. La omnipotencia. ¿De qué me habla la omnipotencia? ¿De qué me habla la omnipotencia? ¿Alguien lo sabe? Esto es fácil, esto más o menos lo conocemos todos. Poder. En el libro nos da el ejemplo, la ilustración de Sara,
la mujer de Abraham, siendo estéril, teniendo ya más años que el sol, siendo imposible que se quedase embarazada. El poder de Dios cambia lo imposible en posible. Porque Dios es omnipotente. Dice en Génesis 18, dice el siervo, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Y yo te pregunto, ¿habrá algo difícil para Dios? Y ahora me sale la vena predicadora. ¿A ti que sufres? ¿A ti que...? No, pero sí, va en serio. ¿Habrá algo difícil para Dios? No importa la circunstancia en la que estés viviendo, no importa cuál sea el momento, la situación adversa que se esté planteando delante de ti, habrá algo difícil para Dios. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Habrá alguna enfermedad más grande que el Dios Todopoderoso? ¿Habrá escasez más grande que el Dios del maná en el desierto? ¿Habrá opresión más grande que el Dios que dio libertad? ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Y me he puesto aquí que la gente dé ejemplos de la omnipotencia de Dios. Me lo he puesto aquí sin saber quién iba a venir, sin saber si iba a venir gente con más años o menos años en el Evangelio. ¿Sabéis por qué? Porque me da igual si hay gente con un día o 2 días en el Evangelio o 40 años. Seguro que hay ejemplos y testimonios. Alguien que nos pueda explicar algún caso, algún testimonio de la omnipotencia de Dios. ¿Alguien? ¿Alguien me puede explicar algo donde Dios se ha manifestado con poder? ¿Hay algún testimonio? O sea, que tú eres imposible, ¿no? Qué bueno. ¿Algún caso más de poder? ¿Del poder de Dios? Amén. Manuel es el claro ejemplo del poder de Dios. Y el que no sepa por qué lo decimos, os acercáis luego y le preguntáis. ¿Qué más lo va a pasar? Amén. ¿Quién más? ¿Quién más? Filo.
El Dios de lo imposible lo hace todo posible. Y lo hemos visto una y mil veces. En casa hemos visto cómo no había para comer, cómo no había para pagar. Y desde el banco han llamado de que alguien ha aparecido y ha pagado la hipoteca. En casa hemos visto cómo bueno, es prácticamente ilusorio, es prácticamente fantástico, pero como alguien que no tenía oreja, después de orar, tenía oreja. Gente que estaba en la silla de ruedas, ha comenzado a andar. Eso lo hemos tratado antes. Hemos dicho que Dios trata con nosotros y nosotros le damos nombre a esa forma de tratar. Pero realmente le damos un nombre que es conocido para nosotros, pero es una forma de explicar lo que no conocemos con una figura que sí conocemos. Pero volviendo a lo que estamos tratando, que es a la omnipotencia de Dios. Dios es aquel que todo lo puede, que nada se le resiste. Es el Dios único, verdadero, que no hay ni principio ni fin, que no se le puede hacer frente porque Él es omnipotente. Lo podemos ver en todos los aspectos de la vida. Lo podemos ver en la naturaleza, en la economía, lo podemos ver en los poderes políticos, cómo el mismo Dios endurece el corazón de Faraón, pero luego le hace dar libertad, pero los encamina hacia el mar para luego glorificarse abriendo el mar. Dios es el Dios de lo imposible, hecho posible. Pero también es el Dios omnipresente. ¿Qué quiere decir que Dios es omnipresente? Que está en todo lugar, en todo momento. Y esto nos tendría que llevar a aprender que nuestro testimonio no debería ser impoluto, sin tacha o inmaculado cuando estamos aquí dentro. Que nuestro testimonio no tendría que ser súper guay, estupendo, cuando estamos con los hermanos ahí fuera evangelizando. Sino que nuestro testimonio tendría que ser 24/7 en santidad, porque Dios está presente en todo momento y en todo lugar. Pero también nos debería llevar a entender una cosa sobre cómo funciona la iglesia, y a esto se le llama liturgia. El cómo funciona la iglesia. ¿Cuántas veces hemos dicho, hoy estaba la presencia de Dios en el culto? Hoy se ha notado la presencia de Dios. La presencia está siempre, porque está en todo lugar y en todo momento. Lo que a veces estamos más receptivos o menos receptivos. Y Dios no es, la presencia de Dios no debería ser calculada según tu predisposición o tu emoción, sino que deberíamos tener claro que la presencia de Dios está en todo lugar y en todo momento. ¿Sí? Y también Dios es omnisciente. La omnisciencia, ¿qué quiere decir? Un Dios que todo lo sabe. Aquellos que hemos podido aprender o estudiar un poco más de la Biblia o un poco más de lo que sea, nos damos cuenta que la frase de Sócrates es una pura realidad. Solo sé que no sé nada.
Y cuanto más amplio es tu conocimiento y cuanto más estudias, dices, si es que solo sé que no sé nada y que me queda mucho por avanzar y que me queda mucho por aprender y que me queda mucho por profundizar. Pero ¿sabéis qué? Dios no tiene ese problema. Dios no tiene ese problema porque Él todo lo sabe. Y es importante entender que gracias a ese conocimiento Dios puede predecir, pero no predeterminar. ¿Se entiende esto o no? Dios sabe cómo va a terminar o cómo va a terminar tu historia, pero eso no significa que Dios haya escrito tu historia. Dios, desde aquí arriba, está viendo toda tu línea de vida, ¿de acuerdo? Desde tu nacimiento hasta tu final. Pero viéndolo desde aquí arriba, Él sabe. Pero eso no significa que Él esté escribiendo tu final. Eso se llama omnisciencia. Él todo lo sabe. Él tiene una presciencia. Su conocimiento es previo a que sucedan las cosas. Y eso a veces lo equivocamos, lo tergiversamos con una predestinación. Que Dios sepa cómo van a terminar las cosas no significa que Dios haya escrito esa historia. ¿Por qué? Porque si no, ¿dónde queda tu libre albedrío? Si Dios escribe tu historia hasta el final, ¿dónde está tu libre albedrío? Entonces, Dios lo conoce todo, lo sabe todo previamente, pero no predestina tu futuro. Y por último, podemos ver la sabiduría. Y entonces yo os pregunto, ¿qué diferencia hay entre omnisciencia y sabiduría? Conocimiento y cómo saber usarlo. Perfecta, esa es la descripción correcta. La sabiduría no es el conocimiento, sino es el saber aplicarlo correctamente en la situación precisa. Por lo que Dios todo lo que hace, lo hace bien. ¿Por qué? Porque es sabio, porque todo lo que hace lo aplica con sabiduría. Dice Jeremías 10:12, ven conmigo. Jeremías 10:12, dice, el que hizo la tierra, se me acaba de apagar el móvil. ¿Utense aquí, Josep? Jeremías 10:12. Aquí. Extendió los cielos, lo puso todo en orden por su sabiduría, porque sabía hacerlo y lo hizo de forma correcta. Al final y al cabo, de forma resumida, hemos visto que Dios es un ser personal porque piensa, siente y toma decisiones. Hemos visto que Dios es espíritu porque es inmaterial, que es uno, es un ser, pero es trino porque son tres personas, y es inmutable porque al ser perfecto no le hace falta cambiar. Y a la vez es omnipotente, Él todo lo puede. No hay barrera, no hay límite, no hay ley humana, ni científica, ni no científica que pueda ponerse delante de Él, porque Él es el Dios de los imposibles hechos posibles, porque Él también es omnipresente y su presencia está en todo lugar, en todo momento, y eso nos debería llevar
a una mayor santidad, a un mejor testimonio. Y también hemos hablado de que Él es omnisciente. Él lo sabe todo, pero además es sabio. No solamente tiene un gran conocimiento, sino que sabe aplicarlo de forma adecuada, en el momento correcto, en el lugar preciso. Y ese es nuestro Dios. Y esas son la naturaleza de Dios y los atributos naturales de Dios. La semana que viene vamos a continuar con la lección 1 de epístolas pastorales, de epístolas de la prisión, y con la lección 2 de verdades fundamentales. Perdona una pregunta, es que m'ha xocat això de que són els atributs naturals quan realment són sobrenaturals. Pero para Dios son naturales. Sí, para ells, però per nosaltres no tenim aquests atributs. No, pero es lo que hemos dicho antes. Cuando hablamos de Dios, no tenemos que describirlo desde nuestra posición terrenal, sino hay que entender que lo natural o lo original es lo suyo, no lo nuestro. ¿Nana? En el discipulado, uno de los atributos que se notan también es que Dios es bueno. Y a mí es un punto que me gusta mucho tocar porque parece como que es más pequeño lo que nosotros, que no es tanto poder ni tanto sobrenatural, pero que realmente también nos diferencia, ¿no? Es algo que diferencia a Dios de la humanidad, que es bueno. Dios es bueno. Y en todo tiempo. ¿Alguna duda, alguna cuestión? Rafa. Sí. Cuando estemos en el cielo, dice la palabra que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, y todo lo que haya en ese tiempo ya será perfecto. Nosotros no seremos nosotros. Y ahí ya Dios sí que se mostrará. Pero es que nosotros también tendremos un cuerpo, será un cuerpo glorificado, pero también será espiritual. Entonces, lo espiritual en aquel momento será lo natural. Lo que veremos, ¿Sí? aquí veremos, será al Señor Jesús. Uh-huh. A quien no veremos será al Padre y al Espíritu. Pero eso es teoría, Pero al Señor Jesús sí que lo veremos. pero a Dios Padre no. A Dios Padre. Yo, Eso es teoría. Nadie lo pudo ver. a ver, ¿alguien lo quiere probar esta noche? No. A ver, la pura realidad que a ciencia cierta no te lo podemos contestar. Yo personalmente creo que sí lo veremos, porque el mundo espiritual será lo natural para nosotros. Ahora, Josep, por ejemplo, cree que no lo veremos. Eso ya depende de la postura de cada uno. No creo que sea algo que nos deba llevar a confusión. Realmente dice la palabra también que Cristo Jesús es el Padre. En realidad también ahí se termina un poco. ¿Alguna pregunta más? Fina. Vale, eso se explicó la semana pasada. La semana pasada se estuvo explicando que después de cada lección hay un autoexamen, ¿vale? En el autoexamen simplemente leemos la pregunta y hay diferentes opciones. Marcamos la correcta y al final del libro está el examen corregido. Entonces ahí tenemos que
ver lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Simplemente esto es para evaluarnos a nosotros mismos y ver si nos hemos enterado o no nos hemos enterado. Porque al final del libro está el examen final, el cual será enviado el día que terminemos el libro a la universidad para que lo evalúen, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿No hay ninguna pregunta por aquí? Pues sin más, nos vamos a poner todos en pie.